Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, es un gusto tan grande estar en esta ciudad aquí hoy con ustedes. Por primera vez estoy en Tijuana y me encanta estar aquí en esta ciudad tan linda y estar con ustedes que están tan hermosos. Entonces, de verdad, para mí es un gusto muy grande poder estar con ustedes aquí hoy para hablar un ratito de algo que me interesa tanto. O sea, algo que es tan importante, no solo para mí, pero yo creo que para muchas personas. ¿Cómo podemos de verdad vivir con libertad, con un propósito y con mucha alegría? Entonces, una de las cosas que yo hice por muchos años fue trabajar para esta revista. Esta revista se llama El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Y yo trabajé más de 10 años por esta revista, no especial. Empecé con el portugués, trabajando por la revista en portugués. Después, por más de 6 años, yo fui la redactora de estas revistas en más de 14 idiomas. Entonces, para mí fue muy lindo poder estar trabajando con curaciones, con temas que son tan importantes. Personas que escriben cómo ellas pudieron, de verdad, solucionar sus problemas, encontrar salud, encontrar un propósito solamente por la oración. Y esta revista también tiene una versión radial que se llama, un programa radial que se llama El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Y yo era responsable por El Heraldo en portugués. Y como dijo Lidia, yo soy de Brasil, de una ciudad que se llama São Paulo, que es casi tan grande como DF. Y entonces yo un día estaba aquí viviendo en los Estados Unidos, pero me fui a Brasil para visitar la iglesia. Y yo estaba así parada en la puerta de la iglesia y vino una señora muy contenta y preguntando, oh, ¿eres Lady Lesa? Yo dije, sí, soy yo. Y ella me dijo, mira, yo te oigo todas las semanas en la radio. Yo dije, oh, ¿verdad? Ella dijo, sí. Y yo estaba con tantos problemas, estaba perdida, me sentía perdida en mi vida, pero cuando yo oí el programa de la radio y cuando tú dijiste con una voz tan suave y tan dulce que Dios es amor y que Dios nos ama a todos, yo quise aprender un poquito más, dijo ella, ¿no? Entonces, claro, ella dijo que mi voz era dulce y suave, no soy yo diciendo, pero ella entonces fue a la internet y buscó en el internet artículos sobre la ciencia cristiana. Y le interesó. Y entonces buscó una iglesia y fue a la iglesia. Y ella me dijo que en este entonces su vida estaba llena de problemas. Ella no sabía mucho qué hacer. Y entonces empezó a ir, empezó a leer, empezó a estudiar, empezó a leer este libro que se llama Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, empezó a leer la Santa Biblia y este libro aquí es totalmente basado en la Biblia. ¿Y qué pasó? Hoy día, hace unos años ya, yo la conozco, he visto ya en octubre, unos años después, ella está muy contenta. Ella me dijo que su vida se cambió totalmente, ella está mucho más alegre, saludable y ella hoy día está muy activa en la iglesia y muy feliz, ella y su hijo. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo es posible cambiar nuestra vida para mejor? ¿Cómo es posible vivir de una manera que pueden pasar varias cosas a nuestro alrededor y nada nos toca? Nada saca de nosotros nuestra alegría. Porque la alegría, ¿de dónde viene? De adentro. Pero de adentro porque ¿quién nos regala la alegría? Dios, muy bien. Dios es el que nos regala la alegría. Pero saben ustedes, la ciencia cristiana nos enseña, como estaba diciendo Lidia también, a sanarnos. Entonces, yo dedico hoy día mi vida, de verdad, a ayudar personas por medio de la oración. Si ellas tienen problemas, ellas me llaman. Y un día yo estaba en mi casa y una amiga me llamó. Ustedes saben, yo vivo ahí en la región de Boston y allá hay mucha nieve y a muchas personas les encanta la nieve. O sea, gusto no se discute, ¿no? O sea, a mí no me gusta mucho, pero a muchas personas les encanta la nieve y ellos esquían, ¿verdad? Entonces mi amiga fue ahí con su familia a esquiar y mientras estaba bajando una montaña, perdió su equilibrio y
se chocó con un árbol. Se chocó, se cayó e intentó pararse y no pudo. Y tenía mucho dolor. Su marido tuvo que venir y tuvo que llevarla al coche. Y ella estaba en el coche, tomó su celular y me llamó. Y pidió entonces que yo orara por ella, porque ella tenía un dolor insoportable y no podía caminar. Yo he dicho, claro, seguramente vamos a orar. Y vamos a saber que Dios es tu vida. Vamos a saber que Dios está siempre en control de todas las cosas. Bueno, ella llegó a la casa, no podía caminar y su marido le dio, ¿cómo se llaman? Muletas, gracias. Le dio las muletas y entonces ella con las muletas pudo caminar. Y seguimos orando. El dolor pasó, pero seguía sin caminar libremente con las muletas. Una semana después, ella ya pudo caminar sin muletas, pero todavía no caminaba normalmente. Entonces, ella le pidieron y ella aceptó, ella fue al doctor para ver qué era. Y ustedes saben, cuando uno se va al doctor, ¿qué pasa? El doctor pide ¿qué cosas? Exámenes, eso. Entonces el doctor pidió un examen para su rodilla. Y después del examen, el doctor se lo dijo, mira, si tú no operas tu rodilla, tú no vas a poder caminar normalmente, no vas a poder nadar, andar de bicicleta, no vas a poder esquiar ni pensar. Y él preguntó, bueno, ¿cuándo quieres tú? ¿Vamos a apuntar la operación? Y ella le dijo, bueno, no, vamos a orar, déjame un tiempito. Se fue a la casa, me llamó nuevamente, y yo he dicho, bueno, vamos a orar. ¿Y quién es que puede decir qué vas a hacer? Dios te lo va a decir, porque uno tiene una conexión directa con Dios. Y aunque yo ore con las personas, cada persona oye directamente de Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces ella oró y ella sintió que quería confiar solamente en la oración, solamente en este poder de Dios. Y bueno, yo les digo que yo hablé con ella recientemente y ella dice que cuando piensa en las rodillas, mira las rodillas y ni se acuerda qué rodilla fue. La curación fue tan completa que ella se quedó totalmente bien. Y ella camina, nada, va en bicicleta con sus hijos y el año pasado pudo esquiar. Entonces, eso hace la oración. Eso hace la oración por medio de la ciencia cristiana. Y esta mi amiga dijo que mientras estábamos orando, ella no sintió que fue solo un cambio en su rodilla, pero ella sintió que fue como si su mente se estuviera limpiando, que ella cambió totalmente su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de sentir cómo es la vida. Bueno, la manera como oro yo, la manera como oró esta mi amiga y muchas otras personas que escriben para esta revista, El Heraldo de la Ciencia Cristiana, todo está basado en este libro Ciencia y Salud, que está basado totalmente en la Biblia. Y la ciencia cristiana no es solamente una religión como muchas otras que hay por ahí, porque ustedes saben, si uno piensa en religión, puede entrar si quiere, bueno, había una persona ahí. Entonces la ciencia cristiana no es solamente una religión bajo muchas, además de una religión, es una ciencia. Pero vamos a pensar qué es religión. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra religión? ¿Tienen idea? ¿No? Viene del latín. Ustedes saben que nuestras lenguas, o sea, el español, el portugués, el francés, el italiano, vienen del latín. Y la raíz de la palabra religión viene del latín ligare. Re es un prefijo que quiere decir nuevamente. Y ligare quiere decir ¿qué? Ligar, conectar, ¿no? Poner una conexión. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Hoy día todos tenemos celulares, ¿verdad? O sea, es muy común tener un celular. Si tenemos un celular y él no está cargado, él nos sirve para algo.
No, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que conectarlo, ¿verdad? Ah, eso es. Ponemos acá eso con el cargador, ¿no? Y ponemos, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Siéntense y bienvenidas. Yo estoy dando un ejemplo acá de cómo un celular sin batería no sirve para nada. Entonces, cuando el celular está sin batería, tenemos que cargarlo, ¿verdad? Tenemos que poner en el enchufe y lo enchufamos, un tiempito después está cargado. Pero sin este cable, sin el enchufe, sin la energía, ¿sirve algo? No. Necesitamos todos estos elementos. Necesitamos el celular, necesitamos el cable, necesitamos el enchufe, necesitamos la energía. Sin energía no sirve para nada, ¿verdad? Eso. Entonces vamos a pensar que nosotros somos como si fuéramos el celular. La ciencia cristiana es de verdad como si fuera un cable. Cuando lo enchufamos, ¿cuál va a ser el poder? Dios, la energía de Dios. Dios es la fuente de energía. Dios es la fuente de sabiduría. Entonces, cuando nos enchufamos con Dios, recibimos esta energía. Dios es la fuente de salud. Entonces, cuando nos enchufamos con esta fuente de salud, ¿qué pasa con nosotros? Nos cargamos, eso, nos revitalizamos y nuestra salud vuelve. Nuestra salud que nunca se perdió para Dios, la encontramos. Y así es. Como yo les estaba diciendo, la ciencia cristiana es una ciencia. ¿Qué es una ciencia? Son hechos comprobables. Muy bien. Entonces, una ciencia es un conjunto de principios, de leyes, que cuando uno lo pone en práctica, uno tiene que, muy bien, un resultado. Entonces, nosotros tenemos que saber qué está por detrás de la vida. La vida no es solamente este cuerpo. La vida no es solamente huesos. La vida nuestra vida no depende solamente de cosas materiales. Y la ciencia cristiana, que es una ciencia, un conjunto de leyes espirituales, explica cómo es la vida, cómo vivimos, explica por qué existimos, nos trae explicación de Dios. ¿De quién es Dios? Y es cristiana, ¿por qué? ¿Qué es cristiana? De Cristo, que viene de Cristo. Ah, muy bien, muchas gracias, que viene de Cristo. Entonces, conocemos todos a Jesús, el Cristo, ¿no? Ustedes saben que la palabra Jesucristo es una palabra, o sea, es el nombre de él, Jesucristo o Cristo Jesús. Originalmente, cuando Jesús estaba, su lengua era el aramaico, ¿no? Entonces, ¿cómo? Arameo, perdón. Aramaico es portugués. Muchas gracias. Por favor, corríjanme porque a veces yo hablo portuñol. Bueno, entonces, el arameo era la lengua de Jesús. Y Cristo es de verdad un título. Cristo quiere decir lo mismo que Mesías. Entonces, Jesús era la persona. Y el Cristo es el título de quién era Jesús, de lo que él hacía. Viene antes. Y es muy lindo y muy interesante que la autora de este libro, Mary Baker Eddy, que lo escribió y ella explica la Biblia bajo un punto de vista metafísico. ¿Qué es la metafísica? Es aquello invisible que no podemos ver. Muy bien, algo invisible que no podemos ver. ¿Por qué? Porque no es físico. Entonces, si es metafísico, está arriba de lo que es físico. Muy bien, gracias. Y acá ella da una definición que a mí me encanta.
del Cristo. Y ella dice, el Cristo es la divina manifestación de Dios que viene a la carne para destruir el error encarnado. Y este error encarnado puede ser una enfermedad, puede ser un mal pensamiento, puede ser cualquier cosa mala que no venga de Dios. Entonces, cuando entendemos el Cristo, cuando nos enchufamos con la fuente de sabiduría que es Dios, recibimos, entendemos, sentimos el poder del Cristo. Y cualquiera que sea la cosa que no esté buena en nuestra vida, se transforma. Entonces, la ciencia cristiana, que es la ciencia del Cristo, explica que lo que pasó con Jesús, lo que hizo Jesús en toda su vida, que él, o sea, la Biblia nos dice de Jesús un poquito de su infancia, ¿verdad? Después nos cuenta de su ministerio de curación. De los 30 a los 33 años, Jesús hizo muchas curaciones, ¿verdad? Y ahí están las curaciones en los 4 evangelios de la Biblia. Y entonces, estas curaciones que hizo Jesús, muchos llaman de milagros, ¿verdad? Las personas dicen, bueno, lo que hizo Jesús. Y solo Él lo pudo hacer, y eso no es para nosotros. Jesús fue Jesús. Pero mira, la Biblia no dice eso. Jesús mismo no dijo eso. Acá en la Biblia, Jesús dijo, los que creen en mí, obras como yo harán. Obras incluso más grandes harán. Y Él dijo, y yo por lo tanto les enviaré un consolador. Y el consolador es alguien es algo que trae consuelo, que trae explicaciones, algo que nos abarca. Y la ciencia cristiana es de verdad este consolador que Jesús prometió, porque de verdad nos enseña que lo que hizo Él no son solo milagros para Él. Lo que pasó con mi amiga, por ejemplo, unos pueden decir que es milagro, ¿verdad? Porque la medicina dijo que si ella no tuviera la operación, no iba a poder caminar, y hoy ella es normal. Entonces, ¿qué es milagro? Yo busqué, ustedes saben que la Real Academia es muy respetada en términos de definiciones y de lengua, ¿verdad? Entonces, la Real Academia define milagro de la siguiente manera: hecho que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Esta es la primera definición de la Real Academia. La segunda definición dice, suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Pero me gusta, como estamos tan cerquita acá de los Estados Unidos y como yo hablo inglés, yo siempre busco cosas también en el diccionario inglés. Y ustedes saben, quizás ustedes sepan que hay un diccionario que es muy famoso en inglés que se llama Webster, Merriam-Webster. Y este diccionario online, la tercera definición de milagro, dice lo siguiente: ciencia cristiana, fenómeno divinamente natural que cumple una ley espiritual. Entonces, incluso el diccionario Merriam-Webster reconoce que el milagro, como se lo explica la ciencia cristiana, es un fenómeno natural cuando aplicamos las leyes de Dios. Las leyes que gobiernan a todos nosotros, que gobiernan el mundo. Y la definición de milagro que está acá en este libro, Ciencia y Salud, algunos de ustedes han llegado un poquito más temprano y ganaron el libro. Solo tiene otra capa, sí, pero el contenido, gracias. El contenido es igual, ¿ok? Solo la tapa aquí es diferente. Esta aquí es una nueva traducción, es una traducción más recién, pero ustedes pueden sin problema ninguno estudiar este libro y pueden ser sanados también de la misma manera. Entonces, la definición que trae acá, en la página 591 del libro, dice, milagro, lo que es divinamente natural, pero tiene que ser aprendido humanamente. Un fenómeno de la ciencia. Entonces, claro, la curación es algo divinamente natural, pero solo
la sentimos. Si algo se cambia, ¿verdad? En nuestra vida o en nuestro pensamiento. Bueno, entonces, a mí me gustaría darles algunos ejemplos de cómo la ciencia cristiana actuó en mi vida y cómo ha cambiado mi propia vida. Y cómo yo, con el estudio de la ciencia cristiana, pude encontrar una vida plena, una vida de verdad con libertad, con propósito y con alegría. Bueno, yo voy a empezar contando una cosita que pasó conmigo cuando yo era pequeña. Bueno, no sé si algunos de ustedes tienen hermanos, ustedes tienen una familia grande, ¿alguien viene de familia grande? ¿Sí? Entonces es muy común, ¿verdad? Que cuando tenemos familias grandes. Entonces mi familia también era grande, o es grande, pero yo fui la más chiquita, soy la más chiquita. Cuando yo nací, mi mamá no pensaba tener hijos más, pero yo vine así, ¿no? Entonces mis hermanos son muchos mayores que yo. Y una cosa interesante también en mi familia es que mis hermanos tienen una piel más oscura que yo. Tienen el cabello más oscuro que el mío. Somos muy diferentes en cómo somos. Y cuando yo estaba creciendo, mis hermanos, y tengo una hermana también, tengo dos hermanos y una hermana, ellos se quedaban haciendo chistes conmigo y me decían, Leire, tú fuiste encontrada en la basura. Y yo, muy inocente, yo pensaba, Dios mío, en la basura, no debe de haber sido algo fácil, ¿no? ¿Cómo yo respiraba en la basura? ¿Cómo podría ser en la basura? Yo no me daba cuenta. Y yo nunca pude preguntar a mi mamá, yo en mi inocencia me quedaba calladita, pero cuando yo tenía 10 años, mi mamá falleció. Y mi mamá falleció, y ustedes saben, cuando alguien en la familia fallece, ¿qué pasa? Bueno, a veces hay desunión, pero a veces la familia es más unida, se une más. Sí, uno sabe, hace falta, entonces la familia se une más. Todo eso es verdad. Pero cuando mi mamá falleció, en los primeros días, recibimos varias visitas. Varias visitas vinieron, parientes, amigos. Y yo era chica, ¿no? Tenía 10 años, pero estaba siempre así, calladita, cerquita. Y las personas empezaron a decir, bueno, Lourdes, que era el nombre de mi mamá, Lourdes empezó a quedarse enferma después que Leide nació. Leide soy yo, ¿no? Entonces, bueno, Lourdes empezó a quedarse enferma después que Leide nació. Yo oí esta historia varias veces. Yo tenía 10 años. ¿Cómo? Eso. Seguramente me entró un remordimiento y yo tuve la culpa. Me quedé con eso, de que yo era culpable por la muerte de mi mamá. ¿Pueden imaginarse eso lo que es? El sufrimiento que trae a uno. Es irracional, ¿verdad? Hoy día yo pienso es algo irracional, pero para una niña de 10 años, eso era la única cosa que yo pensaba. Y yo crecí con eso. Crecí pensando que yo era culpable y me quedé muy, muy mal, triste, traumatizada. Yo me acuerdo cuando yo cerraba la puerta de mi cuarto, de mi pieza, mi habitación, y lloraba. No tenía ningún motivo, pero el motivo era mi tristeza. Yo no me quería. Para mí yo era una persona horrible que había causado la muerte de mi mamá. Entonces, cuando yo tuve 12 años, yo estudiaba piano y mi maestra me dio una revista como esta, El Heraldo de la Ciencia Cristiana, y me invitó para que yo fuera a la escuela dominical de la Ciencia Cristiana. Y yo me fui. Cuando yo llegué allá, el maestro de la escuela dominical me dio estos dos libros, la Biblia y el libro Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, y me dio otra revista chiquita que se llama El Trimestral de la Ciencia Cristiana, Lecciones Bíblicas. Y él me dijo que yo podría estudiar estos dos libros todos los días y tenía que solamente apuntar o marcar una lección. Entonces, cada semana hay una lección con temas diferentes y yo apuntaba pasajes de la Biblia y pasajes del libro Ciencia y Salud.
y estudiaba todos los días. Yo tenía también un cuadernito y apuntaba ahí todas las buenas ideas que me ocurrían. Y ahí entonces yo empecé a aprender esta diferencia que yo les hablé hace unos minutos entre Jesús y Cristo. Porque yo aprendí que Jesús había hecho varias cosas. Él había hecho los milagros. Él era el hombre que vino acá representando a Dios, el Hijo de Dios, y vino a mostrarnos que la vida es eterna. Y el Cristo era entonces la manifestación de Dios. Y es solo porque el poder del Cristo lo capacitaba que él pudo hacer estas curaciones. Entonces, ¿qué pasó? Yo sentía que Dios estaba conmigo. Yo empecé a sentir que el Cristo iba a estar conmigo a todo momento. Entonces yo no tenía que estar sola más. Yo empecé a de verdad sentir más la presencia de Dios. Sí, yo no sentía tanto el vacío. O sea, yo seguí sintiendo el vacío por muchos años. Sí. Eso, me fue quitando la angustia, muy bien, gracias, a los poquitos. Pero yo pasé muchos años en depresión, muchos años sufriendo. Aunque yo tenía, pero que yo era joven, ¿no? Pero aunque yo estudiaba y eso, yo les puedo decir que estos 2 libros me llevaron mucha y me ayudaron muchísimo. Me levantaron, seguramente. Pero durante esta vida, durante mi adolescencia y mi juventud, varias veces yo tuve ganas de suicidarme, porque era tan fuerte la tristeza que muchas veces yo quería hacerlo. Yo les voy a contar solamente 2 veces que eso pasó. Entonces, yo estaba, una vez, yo había estudiado en Europa, entonces había aprendido el alemán y el español, y yo estaba en Brasil dando muchas clases de alemán. Yo tenía una escuela de alemán ahí en Brasil, y entonces yo organizaba encuentros de maestros de alemán para el estado de São Paulo. Y una vez yo me fui yo hacía parte de una junta directiva de la Asociación de Profesores de Alemán para São Paulo. Y organizamos un congreso para estos maestros. Y yo hacía parte de la junta, lo ayudé, hice todo, pero mis amigos fueron primero y yo me fui por la noche. Y el hotel que habíamos reservado era un hotel en la montaña. Entonces, yo no sé cómo es aquí, si ustedes tienen hoteles en la montaña o si ustedes viajan a la montaña, pero ¿es posible una autopista directamente a la montaña? No, ¿verdad? ¿Cómo son las autopistas? Tienes que dar vueltas. Muy bien. Entonces, yo tenía que ir allá y estaba en coche manejando y estaba así en esta autopista llena de curvas. Era noche. Me dio un desespero tan grande, una crisis tan grande, que yo empecé a llorar desesperadamente, gritar, y yo no sabía qué hacer. Y esta cosa de que yo no valía nada, de que yo no tenía valor para que yo estaba viviendo. Y yo estaba haciendo estas curvas y pisé en el acelerador mucho, muy fuerte, estaba corriendo mucho. ¿Pueden ustedes imaginar cuáles eran los pensamientos que venían a mí? ¿Cómo? Se encomendó a Dios y dijo, hasta aquí llegué. No, era suicida. El pensamiento era suicida. Entonces, el pensamiento era suicida y yo, claro, para quitarme la vida. Entonces, me venía la idea, no hagas la curva. Vete ahí, porque mira, porque yo estaba en un ¿cómo se llama? ¿Cliff? Precipicio, gracias. Era así, en un precipicio. Entonces yo veía que si yo de verdad no hiciera la curva y fuera directamente, probablemente yo iba a morir muy fácilmente. Pero mientras esta desesperación toda, yo me caí en mí misma y pensé, Dios mío, este coche es de mi hermana. Este coche no es mío. Si yo hago eso, mi hermana se va a quedar ella con culpa, pensando que si ella no me hubiera prestado el coche, yo no me hubiera pasado eso. Entonces yo me calmé y yo empecé a orar a Dios, a sentir la presencia de Dios.
y viajé 1 hora más, llegué al hotel, mis ojos no estaban más rojos y seguí todo y nadie se dio cuenta. ¿Qué fue lo que me salvó? Dios, pero ¿de qué manera fue Dios? ¿De manera Dios me salvó? ¿Me mandó un mensaje? ¿Qué mensaje fue eso? Pues de que otra persona iba a sufrir, que se iba a sentir culpable. Un buen pensamiento, como dijo usted, pero el sentimiento de que yo pudiera hacer otra persona sufrir. ¿Y quién era esta otra persona? Mi hermana. ¿Qué siente uno de hermano a hermana? Era un ser muy querido. Un ser muy querido, es la expresión del amor. O sea, fue el amor que habló directamente a mí. Pero ¿creen ustedes que es solo un amor humano? Eso, fue el amor divino. No fue un amor solo humano. Fue el amor divino que habló directamente a mi conciencia. Y de esta manera me dijo, mira, no hagas eso. Sí. Y entonces yo me calmé y me fui. El amor divino hace eso para cada uno de nosotros. El amor divino puede salvar cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cuando abrimos nuestro corazón, cuando tenemos la total confianza de que sí, el amor divino puede todo, todo lo puede. Yo estoy diciendo, cuando abrimos el corazón, cuando confiamos, la Biblia nos dice que tenemos de confiar de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra corazón en la Biblia? Ustedes han visto, ustedes estudian la Biblia siempre. ¿Sí? ¿O se estudia? ¿Alguien más? La Biblia es un libro muy lindo. Entonces yo les aconsejo de verdad que la estudien, que la lean, porque es muy linda la Biblia y trae enseñanzas lindísimas. Entonces, como tú estudias la Biblia, quizás tú te has dado cuenta ya que la palabra corazón aparece varias veces, ¿no? Y incluso en este ejemplo, en este versículo que estoy diciendo, que dice creer de todo el corazón, de toda la mente, de todo el alma. Y el corazón en la Biblia no es la misma cosa que hoy día. No es un órgano que palpita y que envía sangre para el resto del cuerpo. O no es un símbolo de un amor romántico, porque hoy día, siempre que hay un corazón, es como si fuera un símbolo de amor, ¿no? Pero en la Biblia no es eso. En la Biblia, la palabra corazón quiere decir la fuente de conocimiento. Sí, porque en los tiempos bíblicos las personas creían que que todo el conocimiento estaba en el corazón. Hoy día nosotros creemos que todo el conocimiento está en el cerebro, pero en los tiempos bíblicos todo estaba en el corazón. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Tú tienes que pensar. Andrés. ¿Tú has pensado mucho? No, ok. Entonces, Andrés no tuvo que pensar para decirme su nombre. Si yo te pregunto, ¿dónde vives? ¿Tú tienes que pensar mucho? ¿Dónde vives? No, porque uno sabe la dirección, uno sabe el nombre, uno sabe la edad, uno sabe todo. Naturalmente, uno lo sabe, ¿no? Eso es. Cuando la Biblia dice que uno tiene que creer del corazón, es de esa sabiduría que viene de dentro, como hablamos antes, pero que en verdad no es solo dentro de un cuerpo. ¿Viene de quién? De la mente. De la mente divina, que es Dios. Eso, porque la mente divina, Dios, sabe todo. Entonces, todo lo que necesitamos podemos alcanzar por medio de Dios, que es todopoderoso, que sabe todo. Y Él nos da esta fuente de la sabiduría. Simplemente reflejamos eso. Entonces, estábamos hablando de Dios como mente. Vamos a hablar nuevamente un poquito más de Dios como amor. Y yo les voy a contar otra historia.
Otra vez, unos años más tarde, yo me fui a Europa y estaba con 4 amigas y nuevamente me fui a un congreso de maestros o profesores de alemán. Y era en una ciudad que se llama Leipzig, y en Alemania. Entonces yo estaba allá, o sea, sacamos vacaciones, éramos 5 profesoras de alemán, entonces sacamos 2 semanas de vacaciones antes para hacer un recogido ahí en Europa. Éramos jóvenes y compartimos los costos, entonces iba a ser fácil para nosotros. Entonces llegamos a una ciudad que se llama Budapest. Ustedes ya oyeron hablar de esta ciudad. Es una ciudad famosa ahí en Europa. Entonces, cuando llegamos a la ciudad, ahí he tenido yo la crisis más fuerte de mi vida. Fue una cosa que yo no les puedo explicar cómo pasó, pero yo me sentía tan mal, tan sin valor, tan inferior, que yo no tenía ganas de hablar. Yo tenía 4 amigas y yo callada, no hablaba con nadie. Nos quedamos 3 días ahí. Los 2 primeros días ellas fueron pasear, fueron a hacer cosas y yo me quedé en esta pequeña pensión donde estábamos solita. El tercer día, ellas dijeron, Lady, bueno, vamos a visitar el castillo Buda que se llama. Y cuando yo oí castillo, imagínense usted, me alegré. Ustedes saben que, bueno, no sé aquí las chiquitas mexicanas, pero yo... Y en Brasil, muchos cuando hablan de castillos piensan en princesas, ¿verdad? Piensan en cosas lindas. Entonces yo pensé en eso y yo quise visitar el castillo. Entonces nos fuimos. Y el castillo también es en el alto. Se queda más o menos a unos 60 metros de un río muy famoso que hay ahí, que se llama el río Danubio. Entonces nos fuimos, yo visité todo el castillo y salí del castillo y yo estaba mirando y así... Yo estaba fuera del castillo, mirando hacia el río abajo, y uno tiene una vista muy linda de la ciudad. Pero, ¿cómo estaba mi estado mental? ¿Creen ustedes que yo estaba admirando la belleza? Yo estaba pensando nuevamente, no yo, pero venía el pensamiento nuevamente de quitarme la vida. O sea, venía el pensamiento... Tírate, ¿no? ¿Se puede decir eso en español, no? Tírate ahí. Y venía eso. Y yo decía, sí, va a ser muy fácil, porque 60 metros, si yo me tiro acá, muero fácil. Pero una amiga mía, bajita, sí, mira, yo soy baja, ella era, si es posible, eso más baja que yo. Vino hasta aquí y se llegó y me empezaba a hablar. Y hablaba, y yo no le quería hablar para nada. Y ella estaba hablando y yo no le contestaba. Y ella se fue. Cuando ella se fue, me vino el pensamiento, Leire, pero imagínate, si tú te tiras ahí, tus amigas van a tener que buscar el cuerpo, van a tener que transportar el cuerpo hasta Brasil. ¿Tú quieres hacer esto con tus amigas? Y yo he dicho, no, eso no quiero, no lo voy a hacer. Y salí. ¿Qué fue lo que me salvó de esta vez? El Cristo. ¿Qué más? ¿Qué fue? La vida. ¿Qué sentimiento tuve yo con mis amigas? ¿Qué tipo de sentimiento fue esto? Cuando yo he dicho, no quiero que mis amigas tengan estos problemas. Sentimiento de culpa, se sentían culpables. El amor de... Ella dijo la culpa, yo no sentía tanta culpa, pero yo no quería darles trabajo, ¿no? Entonces, nuevamente fue una manifestación ¿de qué? El amor divino. Una manifestación del amor divino. Solo que de esta vez el amor divino me dijo, mira, no des trabajo a tus amigas, no hagas eso con ellas, mira qué confusión va a ser. Y entonces yo dejé y yo no lo hice. Pero el castillo estaba en el alto y yo estaba manejando. Entonces, cuando llegamos abajo en la ciudad, yo he dicho a mí misma, no más. Yo no quiero sufrir más. Basta, llega. Yo tengo que pedir ayuda. Yo estaba ahí
Y yo busqué, en aquel entonces no era tan fácil tener celulares como hoy. Entonces yo busqué un teléfono público y llamé desde el teléfono público hasta Brasil. Y llamé a una practicista de la ciencia cristiana. Y le pedí que por favor me ayudara con la oración. Pedí a ella que no, yo estaba desesperada y no quería de verdad sufrir más. Entonces, yo no me acuerdo exactamente lo que dijo ella, pero con tanto amor, con tanta dulzura, yo me acuerdo de su voz muy dulce y ella me acalmó, ella me tranquilizó. Y entonces yo pude, el sentimiento de querer quitarme la vida me fue ahí mismo. Y aunque yo me quedé un poquito más tiempo con estos sentimientos de quizás no me querer tanto, ¿saben? Así, el sentimiento de inferioridad y todo eso. Yo no tenía más estos pensamientos suicidas y fue muy lindo. Pero un tiempito después, yo quise saber cómo funcionaba la curación espiritual. ¿Cómo es posible hoy día sanar como Jesús sanaba? Porque Jesús, que hizo eso hace 2000 años, y las personas hoy día estudian sus enseñanzas en muchas partes del mundo. Entonces no puede ser algo solo para aquella época. Tenemos que saber cómo practicárselo hoy, cómo vivir estas enseñanzas de Jesús. Entonces yo quise hacer un curso de la ciencia cristiana para aprender cómo sanar espiritualmente. Entonces un día yo fui ahí a hacer el curso y la maestra todos los días nos servía galletitas, juguitos, cosas así, ¿no? Después de la clase. Y un día yo me quedé hasta el fin de la clase y la ayudé. Estaba ayudando para limpiar las cositas, ¿no? Y yo compartí con ella mi sentimiento de inferioridad, baja autoestima, depresión, todas estas cosas malas. Y ella me preguntó si yo me acordaba de los 2 grandes mandamientos, como dijo Jesús. Ustedes saben que hay 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y dónde están ellos? ¿Usted se acuerda dónde están? Están en Mateo, ¿no? En Mateo están los 2 grandes, pero los 10 están en Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Marcos, ¿no? En estos 2 evangelios, ahí una persona preguntó a Jesús cuáles eran los grandes mandamientos. Y él entonces lo resumió en 2. ¿Cuál es el primero? ¿Ustedes se acuerdan? Muy bien, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿No es tan lindo eso? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y acá dice nuevamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahora ustedes saben qué es el corazón, ¿no? De todo él. Conocimiento, eso. Entonces, amarás a Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, gracias. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con el primer mandamiento yo no he tenido problema. Amar a Dios, que yo siempre me fui a la iglesia, siempre leí la Biblia, siempre hice cosas buenas, nunca me metí en líos. Entonces yo he dicho, eso está bien. Pero cuando pensé en el segundo mandamiento, ¿cómo se dice nuevamente? Amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces yo me di cuenta, bueno, si yo no me amo a mí misma, ¿estoy amando al prójimo? No. En este momento yo me di cuenta que ser simpática, ser amable, hacer cosas a los demás y no amarse, no es amar al prójimo. Yo me di cuenta que yo tenía que amarme. Pero ¿amarme de qué manera? ¿Amarme como soy yo físicamente? No. El físico
no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con la creación de Dios. Pero es amarse a uno espiritualmente, amarse a uno como Dios creó espiritualmente. En Génesis 1 dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Entonces yo aprendí ahí que yo tenía que amarme a mí misma como semejanza de Dios. ¿Cómo creen ustedes que es la semejanza de Dios? ¿Enferma? Saludable. Ah, muy bien. La semejanza de Dios es saludable. ¿Cómo es la semejanza de Dios? ¿Triste? No. ¿Cómo es? Feliz. ¿Cómo es la semejanza de Dios? Gozosa. ¿Es la semejanza de Dios enojada? No. La semejanza de Dios no es enojada, sino que paciente. La semejanza de Dios es siempre amor. Expresa siempre amor. Expresa siempre paciencia, cariño. La semejanza de Dios puede ver al prójimo puro, inocente, perfecto, sin perjudicarse. Siempre bien. Y al ver al prójimo, quien quiera sea un ladrón, sea un narcotraficante, sea cualquier persona, si uno es capaz de ver al prójimo como imagen y semejanza de Dios, como puro, como inocente, uno está protegido, uno está constantemente protegido. Y eso todo yo pude comprender más y más con el estudio de la Biblia y de Ciencia y Salud, y con lo que yo aprendí ahí con mi maestra en este curso. Y además de eso, ella también me dijo, Leire, porque yo le dije, ¿sabe usted que a mí, por ejemplo, no me gusta entrar en un sitio y cuando hay personas, yo tengo la impresión de que todos están mirándome, que todos están pensando, oh, ¿cómo está tu pelo? ¿Cómo está tu ropa? Y yo no quiero eso, no me gusta, yo quiero estar aislada. Entonces ella me lo dijo, mira, eso es ser egoísta. Yo he dicho, ¿qué? ¿Egoísta? No, yo no soy egoísta para nada. Yo estoy ayudando a las personas siempre. Yo estoy haciendo siempre cosas buenas. Pero ella me dijo, el egoísta cree que es el centro de las atenciones. El egoísta está lleno de ego. Y yo pensé, ¿ego yo? ¿Llena de egoísmo? ¿Llena de centro de las atenciones? No, eso no soy. Eso no quiero ser. Y así fui mejorando, comprendiendo más y más quién soy como imagen y semejanza de Dios. Y eso de verdad me trajo la libertad. Entonces, estos malos pensamientos se fueron. Ese sentimiento de inferioridad se fue. Ese sentimiento de que yo no podía hablar con los demás se fue. Mira, ¿no estoy hablando con ustedes aquí hoy? ¿Ustedes creen que parezco yo una persona infeliz? No, de manera ninguna. La curación fue tan completa que las personas que me conocen hoy jamás pueden pensar que un día yo fui depresiva. Jamás pueden pensar que un día yo pasé por tantos malos sentimientos. ¿Y qué fue lo que me curó, lo que me sanó? ¿Qué fue? El amor divino. Dios, que es el propio amor, esta fuente. O sea, hoy yo me mantengo enchufada en la fuente del amor constantemente. Y mantenerse enchufada en esta fuente de amor me mantiene alegre, me mantiene feliz, me mantiene saludable, contenta. Y yo hago siempre estudiando estos dos libros, la Biblia y el libro Ciencia y Salud, que me explica la Biblia. Mira que este libro dice Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. ¿Qué hace la llave? ¿Qué hace una llave? Abre, ¿verdad? Entonces,
este libro me abrió la Biblia. Me abrió de una manera metafísica, como estábamos hablando antes. Me enseñó que acá hay cosas que no son tan inspiradas, pero hay muchísimas cosas que son muy inspiradas. Las guerras, por ejemplo, hay muchas guerras acá. ¿Envió Dios guerras? No, las guerras son de hombres, no son de Dios. Pero hay tantas cosas inspiradas. Y este libro abre con una llave maravillosa, abre las puertas de la Biblia. Y la autora de este libro, que se llama Mary Baker Eddy, ella fue una estudiante constante de la Biblia. Ella estudió la Biblia también desde niña. Ustedes saben que para que uno pueda de verdad entender la Biblia y entender quién uno es y cómo puede uno vivir mejor, es importante pensar. Incluso hay un poema que dice, si pienso, existo. Entonces, hay que pensar. Y ella siempre fue una pensadora. Entonces, imagínense usted que cuando ella tenía 12 años, ella estaba en una clase y la maestra hizo la pregunta a la clase. Bueno, si yo les doy una naranja y si sacamos la cáscara de la naranja, botamos la cáscara, esprememos la naranja, hay el jugo, pero bebemos el jugo. Las semillas las destruimos y la botamos. ¿Qué pasa con la naranja? ¿Qué sobra de la naranja? ¿Qué creen ustedes que la clase contestó? No, pero lo botaron. Lo botaron, ¿no? ¿Cómo? Nada, ¿verdad? Nada. ¿Qué les parece? Botaron todo, ¿no? Entonces, eso lo mismo contestaron los amigos de Mary Baker Eddy en su clase. No se queda nada. Se bota todo, no se queda nada. Pero Mary Baker Eddy dijo, ajá, lo que se queda es la idea de la naranja. La idea, uno nunca se lo puede quitar. Entonces, con la idea, uno puede hacer cosas. Y la maestra de ella, a ella le gustó mucho esta contestación. Entonces, desde niña, ella siempre fue una pensadora muy grande. Y ella siempre estudió mucho la Biblia. Ella estudió no solamente la Biblia, pero estudió grandes filósofos, grandes pensadores de su época y de la antigüedad. Y eso le ayudó mucho. Y este libro, es de verdad, fue publicado en 1875, pero es como si fuera un resultado de muchas de sus experiencias, de lo que ella vivió, de cómo ella entendió a Dios y en la Biblia. Y fue un libro de verdad divinamente inspirado. Yo les puedo decir que desde mis 12 años, cuando yo empecé a estudiar la ciencia cristiana, yo estudio este libro todos los días. Y para mí, junto con la Biblia seguramente, ¿no? Porque el libro no existiría sin la Biblia, es una fuente de verdad, de inspiración. Por eso me encanta también la ciencia cristiana, porque es totalmente basada en la Biblia, totalmente basada en las enseñanzas divinas. Y Mary Baker Eddy siguió creciendo y siguió también haciendo varias curaciones. Al estudiar la Biblia y al descubrir este método espiritual de curación, hizo muchas curaciones espirituales, totalmente por la oración. Y este libro es un libro muy lindo, porque dice, una vida consagrada a la curación cristiana. Todo este libro relata curaciones que ella hizo durante su vida, y todas ellas son atestadas, documentadas. Y es muy lindo. Y me encanta una curación que está aquí. Hay curaciones también que más tarde después hubieron acá en México, pero yo me acuerdo de una curación que está ahí, que es más cerquita de Los Ángeles, porque un señor en 1903, la señora Mary Baker Eddy, ella falleció en 1910, entonces hizo varias curaciones antes, ¿no? Y en el año 1903, un señor se lo dijo, contó a varias personas qué pasó con él. Y pasó lo siguiente, Mary Baker Eddy estaba en Boston, y ella vivía ahí en Boston, y un día vino este señor a arreglar su casa. Y este señor tenía una bota de hierro. Ustedes ya
no sé si hoy día existe eso, pero era una bota que tenía más o menos 20 centímetros así de altura. ¿Por qué? Porque él tenía una pierna más corta que otra. Y entonces lo que pasó con este señor fue que cuando él, unos años antes, él estaba trabajando en el tercer piso de un edificio y se cayó. Y él se cayó y lo llevaron al hospital. Cuando él estaba ahí en el hospital, ustedes saben, estamos hablando del principio de los siglos, del siglo pasado, del siglo XX, no siglo XX, ¿no? Porque fue 1900, al principio de 1900. Entonces le dijeron, mira, no tenemos solución para tu pierna, vamos a amputarla. Y cuando dijeron la palabra amputar, el Señor dijo, no, yo no quiero perder mi pierna, no la quiero. Y los médicos le dijeron, pero no podemos hacer nada para ti, tenemos que amputarla. Y él dijo, no quiero amputarla. Y él se quedó unos meses ahí en el hospital. Cuando él salió del hospital, él tenía su pierna 20 centímetros más corta. Pero caminaba con esta bota. Y él estaba ahí en la casa de Mary Baker Eddy. Y ella vio, él estaba trabajando, y ella lo llamó y dijo, mira, yo creo que tú quieres que tu pierna sea igual a otra, ¿no? ¿Tú esperas que tu pierna sea igual a la otra? Y él dijo, no, señora, no espero, porque los médicos no pueden hacer nada, no me van a hacer nada. Entonces ella dijo, mira, siéntate aquí y yo te voy a dar un tratamiento espiritual. Y el Señor se sentó y ella oró, le dio un tratamiento espiritual y dijo a él, bueno, ahora vete a tu casa y espera que tu pierna se estire. ¿Qué creen ustedes que hizo yo? ¿Qué hizo él? ¿Creen ustedes que él dijo a ella, qué vieja loca, qué estás diciendo tú? No voy a hacer, eso es imposible. ¿Creen ustedes que dijo él eso? No, él no dijo eso. Él fue obediente y él creyó. Y para mí, él creyó de toda su mente, de todo su corazón, de toda su alma. Y él se fue a su casa. Y él contó y escribió en 1903, aquí en Los Ángeles, que su pierna de verdad creció. Y se quedó del mismo tamaño que la otra. La pierna creció. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que parece que es milagro. ¿Pero qué es el milagro que leíamos antes? ¿Ustedes se acuerdan qué era el milagro acá? El milagro es lo que es divinamente natural, pero que tiene que ser aprendido humanamente. El milagro, como dice la Real Academia acá, dice que se atribuye la intervención del origen divino. O como dice Webster, que es un fenómeno divinamente natural que cumple una ley espiritual. Existe una ley espiritual de la salud. Y es esta ley espiritual de la salud que está gobernando nuestra vida hoy, ahora y siempre. Pero además de solamente creer, tenemos que entender, tenemos que confiar, tenemos que comprender. O sea, cuando enchufamos el celular allá, hay una ley de la física que hace con que la energía llegue ahí, ¿verdad? Pero nosotros somos personas normales, no estudiamos física, ¿verdad? Pues, yo no la estudié. Entonces, no sabemos cuáles son todas las leyes que hacen con que la energía llegue ahí y cargue el celular, ¿verdad? Pero lo hacemos y eso pasa. Entonces, es necesario que confiemos en la ley espiritual del bien, la ley espiritual del amor, la ley espiritual de la vida, y que nos conectemos a esta ley y las cosas pasan. Otra cosa muy importante es tener propósito en la vida. Y el propósito, Jesús, por ejemplo, lo tuvo.
Yo les dije que la Biblia no habla mucho de él, pero la Biblia trae una cosa muy interesante cuando él tenía 12 años. Cuando él tenía 12 años, la familia de él fue a Jerusalén, ¿no? Estaban subiendo y fueron a Jerusalén. Y después hicieron las cosas que tenían que hacer ahí en Jerusalén y volvieron a la casa, estaban volviendo a la casa. 3 días después, la mamá se dio cuenta, ¿dónde está Jesús? Y ella lo buscó y no lo encontró. ¿Qué hizo ella? Volvió a Jerusalén a buscar a Jesús. Ella llegó ahí y encontró a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan dónde? Ajá, en el templo. Jesús estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Mire, estaba enseñando a los doctores de la ley. ¿Ustedes saben quién eran los doctores de la ley? Eso. Muy bien, los más preparados, los más sabios de ahí, los que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Si ustedes comparan hoy, este es el Antiguo Testamento. Mira qué largo es. Este es el Nuevo Testamento. Jesús tenía 12 años y estaba hablando con los doctores de la ley que conocían muy bien el Antiguo Testamento. ¿Cómo se quedaron los doctores de la ley con relación a Jesús? Sorprendidos, maravillados con la sabiduría de Jesús. ¿Es eso normal? ¿Es normal si uno sabe que Dios es la mente divina y Jesús estaba reflejando la mente divina? Nosotros todos podemos podemos superar los límites, como Jesús lo superó, cuando sabemos que la inteligencia no está centrada en un cerebro, que la inteligencia es de Dios y nosotros la reflejamos. Bueno, entonces volviendo ahí a Jesús, llegó la mamá de él y dijo, Jesús, ¿qué estás haciendo ahí? Mira que yo te estaba buscando, vamos, vete a la casa. Yo creo que, porque las mamás normalmente hablan eso, ¿verdad? ¿Hizo Jesús eso? ¿Qué le contestó Jesús a ellos? ¿Ustedes se acuerdan? Él estaba en la casa del Padre, ¿tratando de qué? De los negocios del Padre. Entonces, imagínense usted, desde niño, desde los 12 años, Jesús estaba cuidando de los negocios del Padre. ¿Tenía Jesús un propósito? Él tenía y él lo sabía y él buscó su propósito. Un señor que conoció a Mary Baker Eddy, la señora que escribió este libro, y él fue contemporáneo de ella. Su nombre era Samuel Putman Bancroft. Él dijo que Mary Baker Eddy no se llamaba una mujer que enseñaba una religión, pero una mujer que de verdad había descubierto un método de curación sin medicamentos. Y una mujer que jamás perdía su propósito, que su propósito estaba siempre ahí delante de sus ojos. Entonces, lo que es importante para nosotros es, cuando sabemos, cuando comprendemos, sentimos cuál es el propósito de Dios para nosotros, nosotros seguimos nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros no somos iguales. Somos diferentes, no solo de color, no solo de raza, no solo de tamaño. Somos únicos. Cada uno de ustedes es especial para Dios. Cada uno de ustedes es único. A mí me encanta pensar que hoy día somos más de 7 billones de habitantes en el mundo y no hay 2 personas en el mundo que tienen la misma, ¿cómo se llama? Huellas digitales, gracias. No hay 2 personas que tengan esto igual. Cada uno de nosotros es único y Dios nos ama especialmente.
Dios ama a cada uno de ustedes especialmente. Y Dios nos da la capacidad de superar los límites. Mary Baker Eddy superó eso también. Ustedes saben que cuando ella descubrió la ciencia cristiana, ella tenía 45 años. Y ella había tenido una vida muy sufrida. Ella tenía una indigestión crónica y ella no podía comer. Y ella había llegado en una época de su vida que ella hacía una dieta que se llamaba dieta Graham, y ella solo podía comer una fatía de pan, vegetales y un vaso de agua. Aún con eso, ella no podía, ella tenía indigestión. Entonces el médico le dijo, solo pan y solo agua, y no juntos, separadamente. Una fatía de pan por día. Y ella, aún así, seguía con problemas de indigestión. En la página 221, aquí de este libro, ella cuenta que ella pasó años de, ¿cómo se llama eso cuando uno, de starvation, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene mucha hambre, cuando uno, sí, cuando uno, sí, cuando uno casi muere de hambre, ¿no? ¿Saben ustedes? Inanición, gracias. Que ella casi murió de inanición porque no podía comer. Pero después que ella conoció la ciencia cristiana, quién Dios era, eso se sanó totalmente. En la página 221 ella describe eso y ella dice en la tercera persona, como si fuera otra persona. Pero en ediciones anteriores ella lo describe como ella misma en la primera persona. Por eso sabemos que fue ella. Entonces, ella superó este límite, se sanó. Y además de eso, cuando ella descubrió la ciencia cristiana a los 45 años, la expectativa de vida en la época era de 42 años. Ella ya tenía 45. Para mí es como si ella hubiera resucitado, nacido nuevamente, porque ella vivió hasta los 89. ¿Saben ustedes, cuando ella falleció en 1910, ¿saben ustedes cuál era la expectativa de vida entre las mujeres? 53. Entonces, la mayoría de las mujeres vivía solo hasta los 53 años. Cuando ella falleció, ella tenía 89. Eso sería más o menos hoy, como si una persona pudiera vivir hasta los 150 años. ¿Ustedes quieren vivir hasta los 150? Ah, yo también. Y con salud, ¿verdad? Saludable, con fuerza. Cuando nosotros confiamos en Dios, lo comprendemos con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro amor, todo nuestro sentimiento, cuando nos conectamos con la fuente de energía, la fuente de vida, la fuente del amor, todo es posible. Nada es imposible para Dios. Yo no sé si a ustedes les gusta ir a la playa. ¿Ustedes les gusta ir a la playa? Sí. A mí también. Me encanta ir a la playa. Entonces, ¿ustedes han escrito ya algo en la arena? Muy bien, a mí también. A mí me encanta escribir cosas en la arena y a veces viene el agua, ¿no? Entonces viene el agua, pero cuando vuelve el agua, ¿qué pasa? Se borró todo, ¿verdad? Vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que lo que pasó en nuestra vida puede ser enfermedad, puede ser malos pensamientos, puede ser infortunios, accidentes, cualquier cosa, enfermedades, cualquier cosa mala que haya pasado en nuestra vida. Es como algo escrito en la arena. Cuando dejamos que el Cristo, la manifestación de Dios, llegue a nuestro corazón, es como esta ola que viene y que cuando se va, lo lleva todo, lo borra todo. Y por eso podemos nosotros renacer. Yo de verdad espero que ustedes confíen tanto en Dios y que hayan tenido algunas ideas aquí hoy con nosotros.
para que ustedes puedan renacer, para que ustedes puedan dejar este Cristo que viene, que toca el corazón, que toca la conciencia de ustedes y lleva todo lo malo, ¿no? Para que ustedes puedan de verdad tener una vida con libertad. ¿Libertad de qué? De cualquier cosa mala, ¿ok? Libertad de ansiedad, libertad de miedo, libertad de falta, libertad de la creencia de instabilidad. Que todos nosotros podamos tener una vida libres, una vida con libertad, una vida con propósito, como tuvo Jesús, como tuvo Mary Baker Eddy, como tengo yo. Yo tengo el propósito de estar expresando amor siempre. Y una vida con alegría. Esta alegría que viene de Dios y que es infinita. Entonces yo les deseo lo mejor y muchísimas gracias por venir hoy y que tengan una linda tarde. Y si tienen alguna pregunta, yo voy a estar aquí. Pueden hacerme las preguntas que quieran, ¿ok? Muchísimas gracias. Fue un gusto. Gracias. Gracias.